Entre los muchos tipos psicológicos esbozados por Carl Gustav Jung, hay uno que ocupa un lugar único no solo por su rareza sino también por la complejidad psíquica que conlleva. El introvertido intuitivo. Según Jung, esta personalidad representa uno de los modos más difíciles de comprender tanto por los demás como por uno mismo. No es un tipo orientado a la acción externa, al mundo de los hechos o a las emociones observables. Por el contrario, vive conectado a un flujo simbólico que emerge del inconsciente guiado por imágenes internas, premoniciones y estructuras arquetípicas que escapan a la percepción común. Este tipo no opera desde la lógica lineal ni desde la observación empírica. Su brújula es interna. Capta significados que aún no están formados, percibe movimientos psíquicos antes de que se hagan conscientes y está guiado por una profunda sensibilidad hacia lo invisible. El mundo concreto con sus exigencias prácticas y sus códigos racionales a menudo le parece benigno o irrelevante y no porque sea arrogante o desinteresado sino porque su atención se dirige hacia otra dimensión, un plano simbólico que a menudo anticipa el tiempo presente. Porque los hechos son sombras de algo más esencial que todavía está en el horizonte. Jung describió este tipo como alguien que percibe lo que está por suceder pero que aún no sucede. Es una percepción orientada hacia el potencial, hacia la virtud psíquica, hacia lo que se está formando en el inconsciente colectivo. Esta forma de funcionar hace que el introvertido intuitivo sea sensible a las transformaciones culturales, espirituales y existenciales que se anuncian antes de hacerse visibles. Pero esta sensibilidad, por poderosa que sea, tiene un precio. El mundo que lo rodea no funciona en la misma frecuencia. La sociedad exige pruebas, resultados, datos objetivos. Y lo que este tipo percibe por su propia naturaleza es intangible, al menos inicialmente. El resultado de esto es un abismo entre lo que ve internamente y lo que el mundo espera de él. Sus percepciones son a menudo ridiculizadas, ignoradas o pateadas. Es el tipo de persona que intuye algo esencial sobre alguien que acaba de conocer. ¿Quién siente rupturas en el aire antes de que ocurran los acontecimientos? ¿Quién intuye los resultados mucho antes de que se confirmen los hechos? Pero cuando intenta comunicarlo, casi siempre encuentra silencio o rechazo. Con el tiempo, aprende a permanecer en silencio, a mantener su mundo interior como un espacio privado e impenetrable. Y es precisamente en este silencio donde comienza el verdadero peligro. Jung dejó una clara advertencia. Cuando este tipo no encuentra maneras de traducir sus visiones en lenguaje, arte o acción concreta, corre el riesgo de ser consumido por ellas. El mundo interior, que debería ser una fuente de revelación, se convierte en una prisión. Las imágenes simbólicas cuando no están integradas a la conciencia comienzan a dominar la psique con una fuerza autónoma y el sujeto deja de ser quien contempla. Se convierten en aquellos que están poseídos por las imágenes. Es aquí donde la oscura advertencia de Jung toma forma. El don de la intuición profunda, si no se equilibra, puede convertirse en un proceso de disociación. En este video, exploraremos esta trayectoria en detalle. Entenderemos cómo funciona este tipo, cuáles son sus peligros específicos y sobre todo, qué potencial transformador conlleva cuando logra encontrar un camino de expresión e integración. El viaje del introvertido intuitivo no es fácil, pero tampoco es trivial. Es un viaje entre mundos y la comprensión de este cruce puede iluminar no solo a quienes viven esta configuración psíquica sino también a quienes desean comprender los misterios más profundos del alma humana. En el sistema tipológico de Jung, la intuición se considera una de las funciones irracionales de la psique. Se trata de una forma de percepción que no se basa en la lógica ni en la experiencia sensorial. Sin embargo, en el caso del tipo intuitivo introvertido, esta función adquiere una dirección profundamente internalizada. A diferencia de la intuición extrovertida, que busca posibilidades en el entorno externo, la intuición introvertida se vuelve hacia el interior, hacia las profundidades del inconsciente. No capta lo que es visible, sino lo que emerge de las capas más arcaicas y simbólicas de la psique, a menudo sin advertencia, contexto o explicación inmediata. Jung describió esta función como la capacidad de percibir imágenes psíquicas crudas, formas simbólicas que aún no se han transformado en pensamiento, sentimiento o acción. El tipo intuitivo introvertido vive en contacto constante con estas imágenes. No ven con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Lo que para otros parece una situación normal puede entrañar significados ocultos, tensiones invisibles, patrones que se repiten en silencio para ellos. Su mente funciona como una antena orientada hacia el interior, captando señales que no tienen lenguaje, pero que poseen peso, forma y energía psíquica. Esta sensibilidad, cuando se integra, es una poderosa fuente de conocimiento. El intuitivo introvertido es capaz de percibir el significado profundo de los acontecimientos, comprender las motivaciones inconscientes de los demás y anticipar los cambios antes de que se hagan perceptibles. Sin embargo, por otro lado, esta misma sensibilidad los hace vulnerables a la dispersión interna. Como la función sensorial encargada de mantener el contacto con el presente y el cuerpo suele ser la menos desarrollada en este tipo, pueden alejarse fácilmente de la realidad objetiva. La intuición comienza entonces a funcionar de forma autónoma, desconectada de la experiencia práctica y el individuo se pierde en un océano de imágenes internas. Esta arquitectura interior no es caótica, pero tampoco es controlable. Las imágenes simbólicas surgen de una necesidad psíquica, no de una elección consciente. Cuando están bien dirigidas, estas visiones pueden convertirse en semillas de creación. Ideas que transforman, símbolos que curan, narrativas que revelan. Pero si no se comprenden y procesan, pueden acumularse como ruido psíquico, conduciendo a la confusión, la parálisis y el colapso de la función racional. El individuo comienza entonces a vivir no en el mundo sino en una especie de realidad paralela que se refuerza a sí misma. Para el intuitivo introvertido, comprender el funcionamiento de su propia intuición es el primer paso para no dejarse esclavizar por ella. Necesitan aprender a distinguir lo que es un símbolo revelador de lo que es una fantasía sin fundamento. Y esto requiere tiempo, silencio y estructura interna. Pero también exige una advertencia. Por fascinante que sea este mundo interior, esconde trampas. La siguiente parte del video abordará específicamente estas trampas, especialmente el momento en que la visión simbólica sin encontrar expresión comienza a transformarse en engaño. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. La intuición introvertida tiene una característica que la hace simultáneamente fascinante y peligrosa. No opera en el tiempo presente. Su naturaleza se dirige hacia lo que está por venir, hacia lo que todavía no es, pero se insinúa en los bordes de la conciencia. El tipo intuitivo introvertido vive como si habitara el umbral entre el ahora y el todavía no.
Perciben la proximidad de los acontecimientos, perciben cambios arquetípicos en el tejido psíquico y cultural antes de que se manifiesten en forma concreta. Esta capacidad de anticipación los convierte, en palabras de Jung, en algo parecido a un profeta. Alguien que ve lo que otros aún no pueden ver. Pero hay un dilema fundamental en esta posición. Lo que se ve no se puede probar. Lo que se siente no se puede justificar con hechos. Y lo que se intuye rara vez encuentra resonancia en los demás. Esto crea un conflicto constante entre la claridad interior de la visión y la falta de reconocimiento externo. El intuitivo introvertido comienza a dudar de sí mismo o bien se refugia en su percepción con una convicción tan absoluta que rechaza el mundo que le rodea. En ambos casos, la tensión entre lo invisible percibido y lo visible negado comienza a corroer la psique. Uno de los ejemplos más poderosos citados por Jung es el de una paciente que describió durante el proceso analítico la imagen de una serpiente negra alojada en su abdomen. A medida que avanzaba el tratamiento, esta serpiente comenzó a ascender dentro de su cuerpo hasta emerger de su boca y transformarse en una serpiente con cabeza dorada. Para muchos esto parecería una fantasía delirante. Pero Jung interpretó la imagen como un símbolo claro de transformación interior, un proceso de individuación que toma forma visual a través del inconsciente. La serpiente negra representaba el contenido reprimido que al integrarse renacía como símbolo de sanación. Este ejemplo ilustra con precisión el funcionamiento de la intuición introvertida. No habla con lógica sino con imágenes. No señala causas sino revela destinos. El problema surge cuando estas imágenes no encuentran un lenguaje externo. Cuando el símbolo no se traduce en creación, reflexión o acción, en ese momento la visión, una vez reveladora, comienza a cerrarse sobre sí misma. La mente pierde la capacidad de distinguir entre comprensión y ilusión, y lo que era sabiduría simbólica se convierte en delirio solitario. La frontera entre la revelación y el delirio es extremadamente sutil y el intuitivo introvertido la transita cada día. Para que la intuición no se convierta en un laberinto psíquico, es fundamental comprender qué mecanismos pueden llevar a una ruptura con la realidad. En la siguiente parte exploraremos exactamente este proceso. El momento en que el símbolo al no ser expresado comienza a dominar por completo al sujeto llevando a la inflación arquetípica y a la pérdida del sentido de la realidad. El tipo introvertido intuitivo es por naturaleza un individuo solitario, no por preferencia sino por estructura psíquica. Su atención se dirige hacia lo que no se puede ver, hacia lo que aún no ha tomado forma, hacia lo que emerge del inconsciente en símbolos, visiones y premoniciones. Sin embargo, esta orientación interior cuando no encuentra un medio de expresión o mediación con el mundo exterior crea un espacio fértil para las crisis de identidad y en casos más extremos para los delirios de grandeza. Jung llamó a este proceso inflación. El momento en que el ego se infla de contenidos inconscientes y comienza a identificarse con arquetipos poderosos sin percibir sus límites. Este fenómeno ocurre de manera sutil. El individuo introvertido e intuitivo, al percibir patrones simbólicos profundos, puede comenzar a creer que ha sido elegido para una misión especial. Esta sensación de singularidad, aunque inicialmente legítima como reflejo de su sensibilidad, puede transformarse en una ilusión mesiánica. El individuo comienza a verse como portador de verdades absolutas, un visionario no reconocido, un profeta rechazado por una sociedad ciega. La crítica de los demás se interpreta como persecución. La duda es vista como un signo de inferioridad de los demás. El aislamiento se profundiza no como consecuencia sino como justificación. Nadie me entiende porque soy más evolucionado. Este tipo de inflación psíquica es peligrosa porque disuelve la autocrítica. El individuo comienza a vivir dentro de su propia narrativa simbólica sin una distinción clara entre lo que es contenido arquetípico y lo que es realidad concreta. Se identifican con imágenes del inconsciente. El sabio, el mártir, el profeta y pierden el contacto con su humanidad ordinaria. Esta sobreidentificación con arquetipos conduce a la fragmentación psíquica. La función intuitiva que una vez ofrecía destellos de significado se transforma en un vehículo de escape. Se descuida la vida práctica. Las relaciones se vuelven meramente instrumentales y cualquier contradicción es rechazada como una amenaza a la visión interior. Jung observó que este patrón era común en personalidades que se aislaban emocionalmente y se resistían a cualquier forma de adaptación al mundo. El mayor peligro según él no era el aislamiento en sí sino lo que vino después. La colonización completa de la conciencia por el inconsciente. Cuando esto sucede, el ego deja de mediar la realidad y se convierte simplemente en un receptáculo pasivo de imágenes simbólicas. La percepción se distorsiona, el juicio se contamina y la existencia comienza a moverse en un reino de fantasía sutilmente delirante donde todo parece tener sentido, pero nada tiene su raíz en lo real. Aún así, no todo contacto con el símbolo conduce al colapso. Hay un antídoto y empieza por la capacidad de expresión. La capacidad de traducir lo invisible en forma, palabra, gesto o arte. Cuando la visión simbólica encuentra una manera de salir de la esfera privada y manifestarse en el mundo, se transforma de prisión en creación. En la siguiente parte veremos precisamente eso. Como figuras intuitivas que lograron canalizar sus visiones como Kafka, Van Gogh y el propio Jung transformaron sus percepciones internas en obras que alteraron la conciencia colectiva. La supervivencia psíquica del tipo intuitivo introvertido depende en gran medida de su capacidad para transformar lo invisible en forma. Para Jung, el símbolo no expresado tiende a convertirse en un agente autónomo dentro de la psique, actuando como un cuerpo extraño que no ha sido digerido por la conciencia. La única manera de integrar estas imágenes internas es ofreciéndoles un contorno en el mundo externo. La expresión simbólica, ya sea a través del arte, la escritura, la música o los rituales, no es un lujo estético. Es una necesidad vital. Este proceso de traducir el símbolo a lo real es lo que diferencia al visionario creativo del místico fragmentado. Cuando el tipo introvertido intuitivo encuentra una manera de externalizar sus percepciones, transforma su soledad simbólica en comunicación, su extrañeza en lenguaje, su aislamiento en impacto. Lo que era un laberinto interno se convierte en un mapa compartible. Y este acto de creación tiene un doble efecto. No solo alivia la tensión psíquica interna sino que también ofrece al colectivo acceso a contenidos que antes solo estaban en el inconsciente. La historia está llena de ejemplos de figuras que probablemente actuaron desde esta función intuitiva introvertida. Franz Kafka, con sus textos laberínticos y oníricos, canalizó su alienación simbólica en obras que aún hoy capturan el absurdo de la existencia moderna. Vincent Van Gogh, incapaz de adaptarse al mundo práctico, vertió su visión emocional y simbólica en pinceladas explosivas, siendo cada cuadro un intento desesperado por traducir un alma hirviente.
Incluso Jung, que reconoció este tipo en sí mismo, escribió sus obras más profundas como intentos de traducir experiencias internas complejas en sistemas comprensibles. Pero no se trata solo de genio o talento. Lo que muestran estos ejemplos es que la expresión simbólica es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Cuando este puente no existe, el símbolo se acumula, se cierra sobre sí mismo y comienza a distorsionar la percepción de la realidad. Pero cuando hay una salida, la imagen interior se convierte en obra, gesto, palabra, y esto reorganiza la psique. La función intuitiva deja de operar en la oscuridad y comienza a colaborar con la conciencia. La creatividad entonces no es solo un don. Es un proceso de integración psicológica. Sin embargo, incluso la expresión simbólica más rica puede no ser suficiente si no hay un arraigo en lo real. El tipo introvertido intuitivo por su estructura tiende a descuidar la rutina corporal y los límites concretos y esto los expone a nuevos riesgos. La creación puede convertirse en compulsión. La inspiración puede convertirse en escape. La verdadera integración solo ocurre cuando el símbolo también encuentra una base sensorial. Cuando la intuición se equilibra con la sensación. En la siguiente parte exploraremos este aspecto fundamental. Como prácticas simples conectadas con el cuerpo y la tierra pueden servir como antídoto contra la disolución psíquica. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. La función intuitiva, especialmente en su forma introvertida, opera fuera del tiempo, del cuerpo y de la linealidad. Se sumerge en el inconsciente, recoge símbolos y premoniciones y regresa a la superficie portando visiones que no pertenecen al mundo concreto. Esta habilidad es lo que le da al tipo intuitivo introvertido su brillantez enigmática, pero también es lo que lo debilita. Sin un ancla, sin una base sólida en el presente, esta intuición corre el riesgo de convertirse en un remolino. Y es por eso que Jung enfatizó la importancia de integrar la sensación de la función inferior. La sensación es la función encargada de mantenernos conectados con el ahora, con el cuerpo, con el mundo material. Percibe lo tangible. El calor del sol en la piel, el sabor amargo del café, el peso de un objeto en las manos. Para el intuitivo introvertido que tiende a descuidar estas percepciones como mundanas o irrelevantes, la sensación parece casi un idioma extranjero. Pero es precisamente este lenguaje el que puede proporcionar el antídoto contra la abstracción excesiva. Es en la materialidad de las cosas simples que este tipo puede encontrar el equilibrio al caminar, cocinar, cuidar las plantas, practicar una artesanía manual o simplemente mantener una rutina. El regreso al cuerpo, a la rutina y al tiempo presente no niega la profundidad simbólica. Lo sostiene. Cuando el tipo logra alternar entre la inmersión intuitiva y la práctica concreta, sus visiones dejan de ser laberintos y se convierten en raíces. Se vuelven capaces de moverse entre mundos, el interno y el externo, el invisible y el tangible. Este tránsito es lo que caracteriza la verdadera madurez psíquica. El símbolo deja entonces de ser un objeto de contemplación pasiva y se transforma en una verdadera fuerza orientadora que da forma a la vida, a las decisiones y a las relaciones. No como un oráculo, sino como una brújula. Los rituales cotidianos asumen en este contexto una función terapéutica. No necesitan ser grandiosos ni esotéricos. Pueden ser tan simples como encender una vela al amanecer, escribir en un cuaderno al final del día o organizar intencionalmente un espacio de trabajo. Estos pequeños actos crean un eje en el caos interno. Son gestos que le dicen al inconsciente que hay orden, que hay cuerpo, que hay realidad. Y es en este espacio ritualizado que el símbolo puede descender a la tierra sin explotar la psique. La integración de la sensación no es una limitación. Es lo que permite que la intuición florezca con más fuerza. Pero incluso cuando hay expresión simbólica y anclaje en lo real, el tipo intuitivo introvertido se enfrenta a un desafío final. Vivir su verdad en un mundo que generalmente rechaza todo lo que no se puede medir, explicar o monetizar. Cómo sostener su visión en un entorno dominado por la lógica, la productividad y la inmediatez. Cómo seguir escuchando los símbolos internos cuando el mundo externo exige obediencia a lo concreto. Este es el choque final y será el tema de la última parte de este video. Aun cuando el tipo intuitivo introvertido desarrolla medios de expresión simbólica y construye prácticas de anclaje en la realidad, aún enfrenta un obstáculo que pocos perciben y que puede ser el más difícil de todos: sostener su propia verdad interior en un mundo que rechaza sistemáticamente lo invisible. La cultura moderna se centra en lo concreto, lo inmediato y lo mensurable, resultados objetivos, datos estadísticos, productividad y rendimiento visible. Las intuiciones profundas, las visiones simbólicas y las reflexiones silenciosas no solo son ignoradas, sino que a menudo son ridiculizadas, pateadas o descartadas como irrelevantes. Para el individuo introvertido intuitivo, esto crea una tensión constante entre la fidelidad a su propia alma y la necesidad de adaptarse. En cada momento, se encuentran ante una elección: traicionar su visión interior para encajar en el discurso colectivo o permanecer fieles a sí mismos, incluso si eso significa marginación, incomprensión y soledad. Y esta elección no es teórica. Se presenta en los detalles de la vida cotidiana. En conversaciones donde necesitan silenciar lo que realmente piensan. En entornos donde su silencio es interpretado como debilidad. En trabajos donde no pueden expresar lo que ven, sienten o perciben bajo la amenaza de ser considerados inapropiados. Pero esta tensión no tiene por qué conducir a la resignación. Jung argumentó que el proceso de individuación requiere exactamente esto: sostener el núcleo simbólico del yo incluso en medio de las fuerzas opuestas de la colectividad. Para el individuo introvertido e intuitivo, vivir la propia verdad simbólica no significa retirarse del mundo. Se trata de navegar a través de él sin perder el eje interno. Es saber que la visión que llevan consigo quizá nunca sea plenamente reconocida, pero aún así necesita ser vivida, porque al final la función de la intuición no es complacer, convencer o ganar. Se trata de señalar caminos que aún no existen. Vivir simbólicamente en una sociedad materialista es un acto silencioso de resistencia. Se trata de elegir la profundidad por encima de la apariencia, es decir, por encima de la conveniencia. Se trata de mantener una conexión con lo invisible incluso cuando todo a nuestro alrededor dice que no tiene valor. Pero este tipo, cuando encuentra el coraje de permanecer fiel a lo que ve, se convierte en una figura transformadora. No imponiéndose al mundo, sino revelando con su presencia que hay algo más allá de la superficie. Y esta revelación, por sutil que sea, tiene el poder de conmover, perturbar e inspirar a quienes están listos para percibir.
Si sientes que perteneces a este mundo invisible, si vives entre símbolos, intuiciones y premoniciones que pocos entienden, comparte en los comentarios cómo has afrontado este cruce. ¿Qué estrategias has encontrado para mantenerte completo? ¿Cómo equilibrar el mundo interior con la realidad externa? Su respuesta puede ayudar a otras personas que viven el mismo dilema silencioso. Y no te olvides de ver el siguiente video. Puede ser la continuación natural de esta reflexión y puede ofrecer la clave que falta para profundizar aún más en esta inmersión. Es importante. Nos vemos allí.